Dios bendiga a todos. Amén. Gracias a Dios por todo. No, que se pueda. Vamos a hacer la palabra. Solo la letra, ¿no? Porque yo sé que es la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En el versículo 25 vamos a empezar a leer. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, se dice, pero a medianoche Pablo, orando, cantaban alabanzas a Dios, y dice, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de aquella cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar. Pero pensando que los presos se habían murido, mas Pablo, dice aquí, gritó en alta voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar esta noche acerca de las preocupaciones. De las preocupaciones que el apóstol, el carcelero de Filipo atravesaba en ese momento. Todos nosotros cruzamos por diferentes tribulaciones, los preocupamos de todo, a veces por nuestros hijos, por trabajo, por tantas cosas de la vida. Pero aquí dice la Biblia que el apóstol Pablo, estando orando en la cárcel con Silas, cantaban alabanzas a Dios. Y lo que nos pone a nosotros en la vista del mensaje es que el carcelero hizo una de las preguntas más importantes de la vida, de las cuales muy poco las hacemos. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se sentía preocupado al ver la cárcel, que todas las puertas estaban abiertas y los presos estaban sueltos, porque las cadenas dicen que se soltaron también a la hora de ese terremoto. Porque la mano de Dios estaba ahí, porque había dos siervos de Dios que estaban orando, cantando alabanzas a Dios. Aleluya. Donde está un hijo de Dios, allí hay paz, hay amor, hay tranquilidad. Todo aquel que sirve a Dios está tranquilo.
Porque estos siervos estaban en la cárcel, pero ¿cuántos estarían allí? Tal vez llorando por su familia o por la pena que tenían que le iban a caer. Pero los siervos de Dios sabían que estaban simplemente por difamaciones de las mismas autoridades. Ellos estaban seguros que Dios estaba con ellos y que no los dejaba abandonados ni un solo momento. Así que ellos no estaban preocupados en lo que se pusieron a orar, a cantar y a adorar el nombre de Dios. Y al estar allí, en ese afán de adorar a Dios que nunca tiene aparte de su oído del clamor de su pueblo, dice que intercedió por ellos y sacudió esa cárcel por ese terremoto que hubo y abrió las puertas. Y lo más extraño, que no solo se abrieron las puertas, sino que las cadenas de los pies se soltaron. Ahí había una muestra de que Dios era una cosa que enrosca la tierra y ahora por las puertas se abren, pero para que las cadenas se hayan soltado de sus manos y de sus pies, quiere decir que el ángel de Jehová estaba ahí y él los había desatado. Pero el siervo de Dios, al ver que las puertas se habían abierto, los presos estaban libres, sueltos, lo que hicieron ellos fue no dejarlos salir, porque Pablo no los dejó salir. Él estuvo allí al cuidado del carcelero mientras el carcelero dormía. Porque cuando el carcelero vio que estaban las puertas abiertas, dice que se iba a matar. Se iba a matar porque vio las puertas abiertas y pensó que todo iba bien. Y como gente mala, hay en la cárcel hay tanto miedo. Hay gente que también no tiene nada, pero también hay gente que está bien con el malo. Entonces, pero los siervos de Dios estaban allí a la expectativa. Y aún cuando el carcelero se iba a hacer daño, no permitió que se hicieran daño. Aleluya. Entonces vemos que hay preocupaciones graves en la vida del hombre, pero con cada uno tenemos preocupaciones. En la Biblia hay muchos ejemplos. Nosotros tenemos el ejemplo de el rico insensato, que él se preocupaba por aumentar sus bienes, sus riquezas. Dice en San Lucas San Lucas 12, 17 al 18, dice que aquel hombre se preocupaba y él quería, dice, aumentar sus riquezas para poder descansar por años y decirle a su alma reposa, descansa, porque muchos bienes. Y es lo que hizo después de que trabajó y aumentó su riqueza. Dice que vio al ver que todo había aumentado. Supongo yo, quizás tenía sus pavas de maíz en granel, de arroz, de frijol y de trigo, porque era un millonario este hombre que quería aumentar su riqueza. Y ya no vio dónde guardar sus bienes. Eso dice que había mucho fruto que había recogido. Y él estaba preocupado por no tener dónde guardarlos. Y como cuando uno está así, siempre piensa como qué solución le va a dar humanamente. Y él pensó dijo, ya sé, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y lo hizo de tal manera como él lo pensó. Y después dice que le dijo a su alma descansa, reposa, que muchos bienes tienes para muchos años. Lo triste está que después viene Dios que está viendo, que no se preocupa por él, sino que solo por tener, por recoger, y nada para Dios. Lo sé que cuando Dios dice, eso esta noche viene por tu alma.
Eso es lo triste. Bueno, pero estamos hablando de las preocupaciones de Él, de nosotros los humanos. Y vemos que hay mucho, porque por lo menos tenemos las preocupaciones de otros son exclusivamente el placer, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la Escritura, que le pidió la herencia a su padre para poder salir y gozar la vida. No pensaba nada de Dios, ni en servir a Dios, ni en buscar de la presencia de Dios, sino que de derrochar su dinero, quizás con las drogas, con mujeres y con tantas cosas. Esa es la gran preocupación que tenía, que le dieron su dinero y después se fue y acabó con todo. Pero siempre el que busca sus bienes para sí mismo, personalmente, satisfacerse personalmente, siempre se ve que termina mal. El rico terminó mal. El hijo pródigo también terminó comiendo algarrobas con los cerdos. Y así hay bastantes, podemos poner también los atravieses. Dice la Biblia que ellos estaban preocupados por siempre hablar algo nuevo, oír algo nuevo. Siempre las preocupaciones de todos han sido así y cada quien busca su solución, la solución, pero a su manera natural. Pero algunos buscan cómo prestar dinero para estar en pobreza, otros por ganar de sus hijos, por los estudios de los hijos. Así todos hemos pasado por eso. Pero la gran pregunta que hizo el carcelero y la preocupación que él tuvo, en la hora de la angustia, cuando vio que si él se hubiera ido preso, él tenía que pagar con la muerte siempre. Por eso que el descuido que tuvo de dormirse y dejar los presos ahí. Entonces sabía que se iba a matar. Pero al momento de la muerte, cuando Pablo le dice, siempre Dios le dice, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él corrió y temblando se acostó a Pablo y decirle, y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta que el carcelero hizo indica dice que el carcelero no tenía la idea, siquiera una idea de cómo ser salvo. Eso quiere decir que cuando él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ignoraba la forma de ser salvo. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo llegar a ser salvo? Alcanzar a la salvación. Pero lo más sencillo, él lo ignoraba. Sencillo para los hijos de Dios, para los que hemos entendido. Él solamente dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los siervos de Dios le dicen nomás, cree. La respuesta es cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. El hombre sin Dios quiere hacer méritos para solucionar el problema. Hay otros que para buscar salvación quieren lacerar su cuerpo con prolongados ayunos, con caminar una cuadra de rodillas y hacer penitencias y hacer tantas cosas que la Biblia no lo dice. La Biblia nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que la Biblia nos dice, el consejo que da. Cree, solamente cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La bendición de Dios llega donde están sus hijos, llega para él, para aquel que está deseando encontrarse con Dios y buscar las soluciones a sus problemas, acobijándose, arropándose, abrazándose de Dios. Le llega la bendición a él, y no solo a él, sino a los de la casa. Alcanza a los de toda su casa, todos los que están en su casa. Porque
aquí se ve en el verso 30, versículo 30, dice que nos sacó. Vamos a ver por aquí. 31. En el 31 dice, y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice el 32, y le hablaron, dice, de la palabra para complementar el milagro. Dice, le hablaron de la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos, aquí viene la reacción de los carceleros ya controlados su nervio. Y tomándolos, les sacó, y tomándolos enseguida, les curó las heridas. En aquella misma hora de la noche, les curó las heridas, lo habían golpeado por la prédica del Evangelio. Pero el carcelero curó las heridas de ellos. Y lo mejor es de que enseguida se bautizaron, dice el versículo 33, se bautizó él con todos de su casa. O sea que alcanzaron redención de Dios, la misericordia de Dios les llegó. Entonces aquí vemos que la solución es creer. Lo bueno es que el carcelero creyó y al estar allí creyeron también los de su casa. Y después Dios les dio una solución, que es darle la vida eterna, salvación. Y ahora los vemos a ellos que están ya en victoria, porque después los sacó, si seguimos el relato, los sacó y se dieron libertad. Pero lo bueno es que Dios está para solucionar los problemas de nosotros y los de nuestra casa. Y no solo de nuestra casa, sino a veces alcanza hasta los vecinos. Porque cuando nosotros llegamos al Señor, los encargamos de hablar de nuestros vecinos. Y yo siempre he dicho en la casa donde yo vivo, mi esposa, mis hijos y ustedes, que el cristiano tiene que tener, aunque sea una alabanza, oírla. A veces quieren oírla solamente a oídos como secreto, como que estamos en lugares que se prohíben los ejemplos. Yo lo pongo en radio cuando estoy solo, porque cuando estoy no se prohíbe. Pero yo pongo la alabanza, que la oigan los vecinos. ¿Por qué? Porque a través de una alabanza ha habido personas que se han convertido en la Evangelio. Yo recuerdo en tiempo, hermano Faustino Lima, en el cantón que estaba ahí en Antioquía, él toda la mañana, de 5 de la mañana a 6 de la mañana, tenía las alabanzas, ponía alabanza con micrófono, a todos los parlantes que había, tipo el tablón, todas las alabanzas, y después daba una meditación bíblica. Y lo que quiero decir es que estaba un hombre, que aquí hermanos que lo conocieron, a don Rafael Valdés, muy católico, y los que lo conocen saben la clase de personas que eran amigos a la familia. Y por una alabanza que dieron, que el hermano Faustino ponía en la iglesia, ¿sí? A la iglesia. El viejito llegó a la iglesia y fue a platicar con el pastor y le dijo que quería aceptar, que él había sido toda la vida católico, pero que allí él había sentido algo muy diferente, que era algo que nunca había sentido, y sentía de cielo, porque el toque del Espíritu Santo hace que el hombre cambie, y que pegue un giro en 90 grados, y que vea a dónde va, a donde cambia su carrera, ya a hacer una nueva criatura en Cristo. Nosotros venimos de una vida, de vivir una vida, sinceramente, que no sirve, arruinada.
recuerdo la vez que cuando yo acepté, hermano, tener la reforma, en un mensaje, hermano, de él, yo llevaba un testigo que me habían nombrado esa noche, me habían delegado y me habían dado unas personas que eran conmigo. Gracias a Dios y a las peticiones de mi madre, estoy seguro que ese cabrón de mi estaba ahí. Llegando a la iglesia, yo le dije que pasaran por mí. Y estaba uno, se decía el chico diablo, no quería entrar. Pero yo le dije, bueno, gracias a Dios me habían vuelto mandado. Yo le dije, vamos, yo voy a entrar. Y me dijeron que van a entrar. Yo voy a ir hasta adentro. Y se quedan ustedes ahí, si no se van. Se entraron demás y él no quería entrar, pero como vio que todos los pudimos, entró y se sentó a la punta de la mano. Yo como iba adelante, como allá en banca de madera, al fondo me metí a la pared. Y allí se perdí, y me dijeron, cuando yo entré, pero no entré solo por entrar. El mensaje que empezó a predicar hermano Midael fue en Isaías, cuando dijo: del lodo cenagoso el Señor metió su mano y lo sacó. Y cuánto venimos de las drogas, del vicio, de la drogadicción, de tantas hechorías del mundo. Y esa condición del mundo, Dios en su gran misericordia, sin escrúpulos, Él metió la mano y lo sacó y lo lavó con su sangre preciosa. Y empezó con el mensaje. Cuando él empezó a predicar, yo dije: este hombre nos anda brillando, los carga bien controlados, en mente, en el hueso. ¿Cómo es que va diciendo todo? Entonces, pero al rato me cayó algo aquí que me empecé a hablar en lenguas. Esa noche empecé a hablar en lenguas. Y se admitió algo que se derramó sobre mí y me cubrió todo mi cuerpo. Y empecé a gozar en el Señor. Allí lo vi, más bien que lo había aceptado en ese momento. Y empecé, y fue diciendo: alguien quiere levantar la mano y aceptar. Yo levanté las dos manos y me puse de pie. A lo que quiero llegar, que los compañeros no me van a salir. Vino, él me dice: mira, que vamos a ir a comprar los servicios más caros, que te va a hacer esto, que vamos a ir a la madrugada. Pues que vamos sin la madrugada, vamos a ir tranquilos, que hemos hecho lo que. Y ya para mí no existía eso. Dios, mire, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que poquito a poco voy a ir dejando de fumar. Dios le quita las cosas a uno en el momento que lo llama. El Espíritu Santo lo redarguye. Es cuando se están gemidos allí, que no tienen ya que solo gloria y empiezan a alabar a Dios. Ese es el redarguido del Espíritu. Ese es el quebrantado del Espíritu, y usted es limpio de su mente y su corazón. Le sale toda inmundicia. Eso lo tengo comprobado en mi vida, en la vida de mi madre, y que yo he conocido, que han sido muy cristianos. Amén. Así de que lo hago así porque yo sé que así es. Y entonces, esa noche empecé a hablar lenguas. Bueno, se levantaron. Yo me acuerdo de los viejitos que estaban arriba, los diáconos. Estaba hermano Henry primero, hermano Francisco Velado, y estaba hermano Benito Romero, Rivera, era otro que se levantó, y dijeron a pedir espacio. Pero cuando ellos se levantaron del púlpito, de allá de la tarima, me abrió, chico, porque él estaba a la puerta a la mano, y puso la mía hacia arriba, la mano y sacó el deporte. Pero yo en ese momento sentí un poder sobrenatural, así como un poder de eso, no se mueve, ni disparan esas armas. Entonces yo dije: no va a poder hacer el daño. Y cuando lo hizo así, sacó un cigarro y puso adentro, y no me dejaba salir. Entonces le digo: quiero salir, quiero ahora, me entregaba a Cristo, y ya mi mente ya no tengo.
porque me decían que me iban a ayudar, me ofrecieron promesa. Pero ya para mí, dijo Pablo que todo eso lo veía como cierto. Y ya todo lo que me dijeron y todo lo que vieron, me hablaban de esperanza, me hablaban de un montón de cosas que no eran, ¿no? Y ya yo para mí no existía eso, porque en ese momento salió de mí. Entonces cuando ellos me decían eso, ya no tenía valor para mí, porque yo sentía algo que ardía en mí, ese poder del Espíritu Santo. Entonces, y yo quería hablar con ellos, yo quería decirles algo, porque el Espíritu Santo hablaba en mí, yo hablaba en ellos, y entonces, se decía lo que está hablando ahora no entendemos, porque la Biblia dice claramente que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El Espíritu de Dios y el Espíritu no habla para ustedes. Cuando hay profecía, sí, o cuando el Espíritu Santo tiene a ustedes en lenguas, no. Según lo que sé, que así lo quiere Dios. Así que yo le digo, las preocupaciones de todos han sido así, pero este hombre tuvo el éxito con haber creído al Señor. Y eso que yo viví, estoy seguro que lo que viví en ese momento que lo dijo, lo vivió él, para que los haya sacado, los haya llevado, los llevó a la casa, le sirvió la mesa. Entonces quiere decir que él, sinceramente, ya no tenía odio contra los demás, con Pablo, sí, sino que le limpió su herida y se aceptó el Evangelio y se bautizó en fe. Así que lo bueno es, ahora no hay amigos, pero si hubiera, lo bueno es que mediten en la palabra de Dios y que crea en nuestro Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Yo siento y hablo y he entendido, porque me piden el Evangelio, que sinceramente el mensaje no lo llamaron a decir una predicación, porque tiene que haber llamado para algo, porque se predica a la alma. Por eso siempre pienso yo que tiene que haber amigos en los cultos, porque si estoy predicando y todos predicamos entre nosotros mismos y no hay un crecimiento. Pero si hubieran amigos esta noche, yo siempre, no sé si hay algo, y es decir, hermano, quiero reconciliarse, el reconcilio o aceptar, siempre es bueno hacer esa reconciliación. Así que, pero si no hay, hermanos, yo quiero decirles que este corto mensaje que traía y espero en Dios que haya entendido el mensaje de la palabra de Dios. Así que, no sé si vamos a hacer hermanos Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Hemos escuchado palabra de Dios. Palabra bien impactante. Y lo que dijo mi hermano tiene razón. Si nosotros invitáramos amigos, es uno de los factores para poder tener crecimiento. Traer a mi tío, a mi primo, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, los que no están perseverando, yo digo que ahí es donde Dios puede hacer la obra. Pero Dios nos va a ayudar para poder invitar amigos. Anoche me gocé en la célula, habían 2 amigos, oyeron la palabra. Yo sentí que una de ellas fue tocada por el Espíritu Santo, pero no tomó la decisión. Pero cuando hay amigos, hermanos, eso es maravilloso y es la forma para poder crecer. Muy bien, entonces ya escuchamos la palabra y Dios bendiga al hermano Villalobos. Que bien, Dios lo usa de una forma muy especial. Entonces,
como también Dios lo usa a cada uno de ustedes cuando le toca exponer la palabra. Pónganse de pie, vamos a orar y darle gracias. Lo que tienen